Muy bienvenidos todos. Qué alegría encontrarnos en esta mañana, poder disfrutar de ese buen cuidado del Señor que siempre está al tanto de nosotros en esta mañana, en este devocional en el que nos encontramos, en el tema que hemos venido trabajando de que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Hacedores de la palabra, debemos encarnar la palabra. Y continuamos meditando en la carta de Santiago, en ese llamado que nos hace el Señor a vivir la palabra en nuestras relaciones, a vivir la palabra en el medio en el que nos movemos, en nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo podemos llevar nosotros la palabra a esos contextos donde hoy nos estamos moviendo? No solamente en el hecho de verbalizar la palabra, sino de vivir la palabra. La palabra de Dios debe permear nuestra vida de tal manera que todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra habla, la manera de comportarnos, de relacionarnos con el otro, se vea totalmente transformada por el Señor Jesús, de quien nos da testimonio de la palabra. Y hoy quiero invitarles para que pensemos en esto que hemos denominado o que estaremos llamando desechar para recibir. Y ya nos daremos cuenta a qué responde ese título, a qué responde eso que dice allí el título que le hemos dado a esta reflexión. Le invito para que oremos. Por favor, recuerde escribirnos allí en el chat. Muy importante que usted nos escriba para poder estar allí en contacto. Un saludito, regálenos un saludito. Qué valioso es ese saludito, esas palabras para saber que usted está allí conectado. Cómo nos alegra a nosotros saber que podemos llegar a tantas personas a nuestro alrededor. Y para ustedes, para nosotros ustedes son muy importantes y por eso queremos entonces aprovechar al máximo este espacio. Regálenos el saludito, oramos e iniciamos con esto que el Señor nos tiene para hoy. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das, un espacio más en el que podemos encontrarnos en el propósito de aprender de ti, Señor. Gracias. Estamos, Señor, hoy en tu presencia rogando que seas tú dirigiendo este espacio, abriendo nuestros corazones, que tu palabra sea permeando a lo profundo de nuestro ser y así delimitando nuestro quehacer. Porque queremos ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Estamos pues en tu presencia, Señor, y dándote gracias por esta mañana y este precioso día que nos regalas en el nombre de Jesús. Amén. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida la necesidad de tener que desechar cosas para poder recibir. A veces miramos nuestro el guardarropa y decimos hay que desechar cosas para poder dar lugar a otras que van a llegar. Y creo que Santiago nos está haciendo una referencia muy similar. Desechar para estar dispuestos a recibir. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros debemos desechar. Hay cosas en nuestra vida de las cuales nosotros debemos prescindir. Debemos prescindir. Y a eso se debe el pote de la basura. Hay cosas de nosotros que nosotros estamos llamados por el Señor a dejar de lado. Estamos llamados de parte del Señor a abandonar. Estamos llamados de parte del Señor a dejar ciertas cosas que no forman parte de aquello de la vida de quienes hoy siguen al Señor. Y ese es el llamado a desechar. Hay que liberar espacio para recibir lo que en realidad necesitamos. Hay que liberar espacio para poder liberar espacio. Hay que dejar de lado para poder dar lugar a lo que en realidad necesitamos, a lo que debemos recibir. Y miremos esto en un versículo de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. La semana pasada estuvimos llegando hasta el 20 y observe lo que dice el versículo 21. Usted recordará lo que decíamos en el versículo 20 allí en Santiago. Un precioso llamado del Señor nos hacía en ese versículo 20, 19 en especial, nos hacía el siguiente llamado. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pronto, tardo. Pronto, tardo. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y mire la manera en cómo inicia el versículo 21. Por lo cual,
pensando en esto que venimos hablando desde el versículo 19 y 20. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Permítame, lo leo en otra traducción. Lo acabo de leer en la Nueva Biblia de las Américas, pero permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Qué precioso texto, ¿no? Por lo tanto, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. E inicia esa expresión con un por lo tanto, por lo cual. Lo que nos da lugar a pensar es que viene hilando desde los versículos anteriores, ese versículo 21. Viene hilando, viene construyendo sobre los versículos 19 y 20, donde hablábamos de sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y de esta forma les llama a obedecer. Entonces, ahora con ese por lo cual les llama a obedecer el contenido del versículo 21. En esa prontitud para oír. Les llama a obedecer el versículo 21. Y el versículo 21 podemos retomar o recogerlo en dos expresiones: desechar y recibir. Desechar y recibir. Serían las dos expresiones en las que, sin quitar todo lo demás, porque lo demás nos amplían los dos conceptos de desechar y recibir, pero podemos recogerlo en esas dos expresiones: desechar y recibir. Hay que desechar algo para recibir otra cosa. Decíamos al inicio de cuántas veces miramos nuestro guardarropa y sabemos que tenemos que desechar algunas cosas para poder recibir otras, porque no se pueden tener ambas al mismo tiempo. Hay que desechar para recibir. Y ese es el llamado del Señor en su palabra una y otra vez. Desechar para recibir. ¿Qué tal esas dos expresiones? Desechar y recibir. Quítalo. Sería una manera diferente de expresar esa idea de desechar. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Desechando. No es la primera vez que en la Biblia nos encontramos con esta idea de desechar. No es la primera vez. Y usted recordará, por ejemplo, Efesios capítulo 4, que habla de desechar. 22. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y el versículo 25 del mismo capítulo. Por tanto, dejando a un lado la falsedad. ¿Se da cuenta la manera en cómo se usa la expresión quítalo? O desechando. Aquí lo tenemos en el versículo 22. ¿Qué debemos hacer con la anterior manera de vivir? Despojarse. Y lo primero que va a hacer el Señor en ese versículo 21 nos va a invitar a dar dos pasos. Y el primer paso es fundamental para poder cumplir la ejecución completa del versículo 21. Y desechar significa despojarse. Desechar significa desvestirse. Desechar significa desvestirse. Está usando la idea de cuando llegamos a casa y luego de un día bien atareado, queremos despojarnos de la ropa. Queremos despojarnos de aquello que tenemos encima porque ha sido un día pesado. Seguramente llegamos luego de tanto correr de un lado al otro, necesitamos despojarnos y ponernos algo más fresco. Es la idea que nos está dando el versículo. Tenemos nosotros que despojarnos de aquellas cosas que desagradan al Señor. Ahí lo tenemos en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 25. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora desechen también
todo esto, ira, enojo, malicia, insulto, lenguaje ofensivo de su boca, desechen. Hace referencia a aquello de lo que debemos prescindir. Y debemos prescindir porque desagrada al Señor. ¿Se da cuenta entonces cómo viene hilando el Santiago en su texto? Por lo cual, ahora nos dice desechando. Entonces hay algo de lo que debemos despojarnos. Hay algo que debemos quitar de nosotros. ¿Y qué es lo que debemos quitar? A la luz de lo que escuchamos. A la luz de lo que escuchamos. Hay algo que debemos dejar. Y eso que debemos dejar es aquello que no agrada al Señor. Creo que cada uno de nosotros sabe qué cosas hay en su vida que no le agradan a Dios. A veces nos hacemos los de la vista gorda, nos hacemos los que no entendemos. No, creo que Dios no nos habla en un idioma diferente al que nosotros conocemos. Dios no nos está hablando en un idioma que no logramos entender. Dios no se comunica con nosotros de tal forma que no logremos comprender lo que Él quiere decirnos. Se comunica en nuestro lenguaje. Afortunadamente hoy tenemos la Biblia en una traducción que puede ser para nosotros fácil de comprender. Y tenemos una riqueza más, y es que tenemos muchas versiones de la Biblia en todas sus formas, unas un poco más con un lenguaje más contemporáneo, otras de pronto con un lenguaje, un español más refinado, más de un tiempo atrás como el vosotros sois la luz del mundo, pero tenemos acceso a la palabra. Y aquí no tenemos excusa. Creo que todos logramos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros. A veces nos hacemos los de la vista gorda, los desentendidos, los que no logramos comprender lo que Dios quiere. No, creo que no es falta de comprensión, es falta de sensibilidad a su palabra, que es diferente. No es falta de comprensión, es falta de sensibilidad, porque sí entendemos lo que Dios nos dice. Y aquí es donde el Señor nos dice que hay que desechar. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Nosotros debemos desechar. Entonces habla de inmundicia y habla de malicia. Inmundicia significa algo sucio, algo andrajoso, algo que denota impureza moral. Ahora, ¿cuál es ese marco y ese referente para la moral? La palabra de Dios, la voluntad de Dios es el referente para la moral. ¿Quieres saber si estás viviendo dentro del marco que el Señor te está dando? Conoce la palabra. Ahí está. Por eso, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 19. Y nos dice que debemos despojarnos también de malicia. Y eso de malicia abarca todo lo que es perverso. Todo lo que es perverso. Es la expresión como quiere comunicarse allí. De manera que la inmundicia y la malicia que abundan en nuestros corazones nos impiden oír. Si queremos oír, nosotros necesitamos entonces despojarnos de algo. Recuerda el por lo cual, dado que el llamado es a oír, a ser prontos para oír la palabra, entonces el llamado es a quitar lo que nos impide oír libremente, y lo que nos impide oír es esa inmundicia, y lo que nos impide oír es esa malicia. Es lo que nos dice. Es como si la inmundicia y la malicia fueran un tapón en el oído. Un tapón en el oído. Un tapón que no nos permite entender lo que Dios quiere decirnos. Por eso hay que resistir la inmundicia y hay que resistir la malicia. Quítalo, es la expresión, si queremos ponerlo de manera clara. Quítalo. Hay que quitarlo. Y hay que quitarlo para oír y poder obedecer la palabra. No hay otra manera. Porque se recuerda que la serie la hemos llamado hacedores de la palabra y no solo oidores. De verdad que para poder hacer necesitamos oír, y para poder oír necesitamos quitar. Porque hay un fuerte tapón en nuestro oído que nos impide comprender. De modo que el creyente, el discípulo del Señor, es exhortado a desligarse, a desnudarse de todo aquello que no corresponde y no agrada al Señor. ¿Qué son esas cosas que hay en nuestra vida
que no agradan al Señor, que nos impide vivir en armonía con la ética del Evangelio. ¿Qué son esas cosas que hay en nuestra vida que hoy nos están impidiendo vivir con la ética del Evangelio? Vivir de acuerdo a lo que el Señor me dice en su palabra. En una sociedad como la nuestra, donde los principios, los valores, en oportunidades van en contraposición con la palabra. Y el Señor nos desafía a nosotros a que debemos vivir en armonía con la ética establecida por Dios. Y para poder vivir en esa ética establecida por Dios necesitamos ser prontos para oír. Y para poder ser prontos para oír necesitamos quitar el tapón de nuestros oídos. Porque mientras estemos a gusto con nuestra inmundicia, a gusto con nuestra malicia, pues no vamos a querer oír la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos dice. Entonces el primer llamado es a quítalo, a desechar. Ese es el primer llamado. Y el segundo es recíbela. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Reciban ustedes con humildad. Esa expresión humildad es la palabra en el orden en cómo está construido originalmente la expresión. La frase recae toda la fuerza y todo el énfasis sobre la palabra humildad. La humildad tiene que ver con ese reconocimiento de nuestra insuficiencia y la suficiencia de Dios. Porque nosotros a veces nos consideramos tan suficientes que por eso no estamos decididos a dejar lo que ya nos ha dicho, a quitar, a desechar la inmundicia y la malicia, porque consideramos que tenemos y vivimos bien. Y algo que nosotros debemos tener claro hoy es que el ser humano hoy vive una fuerte crisis. Se ha perdido. Mira la sociedad, mira lo que hoy pasa en el mundo, mira lo que está pasando en el Medio Oriente, mira lo que está pasando en Latinoamérica, mira lo que pasa hoy con las tensiones que vivimos al interior del hogar, tantos hogares destruidos, tantos niños maltratados, tantas mujeres maltratadas, tantos hombres despreciados y maltratados. ¿A qué se debe toda esa situación? Que no hemos reconocido que necesitamos al Señor. Nos cuesta reconocer que necesitamos al Señor. No tenemos la suficiente humildad, nos creemos suficientes nosotros, nos creemos muy capaces y es ahí donde el Señor entra a reevaluar y replantearnos a nosotros. Y es por eso que el énfasis recae sobre la expresión y la palabra humildad. Y aquí nos dice, debemos hacerlo con humildad y a eso le suma un ingrediente que la palabra recibir está sugiriendo. La forma en cómo está escrita la palabra recibir sugiere urgencia. O sea, el mundo hoy, así como en el primer siglo, cuando Santiago escribió esto, tiene una urgencia. Y la urgencia que tenemos es poder oír la palabra. Urgencia de recibirla. Le urge a la sociedad hoy escuchar la palabra. Le urge a la sociedad hoy, a la familia hoy, a los jóvenes hoy, a los hombres y las mujeres, les urge escuchar la voluntad de Dios. Les urge despojarse de los impedimentos que están obstaculizando, limitando su crecimiento. Y les urge recibir la palabra para que puedan ellos y podamos nosotros crecer. Por favor, tome café. Esto necesita un sorbo de café. Recíbela. Quítalo y recíbela. Esa es la expresión del texto. Quítalo y recíbela. Esa es la expresión. Y el llamado es a, con humildad, recibir la palabra implantada. Humildad tiene que ver con el reconocimiento de mi necesidad del Señor. El reconocimiento de mi carencia del Señor. Mi carencia. A eso hace referencia. Esa idea de
implantada, recibir esa palabra implantada y recibirla con humildad. Recuerde que ese es el punto, el énfasis en esa frase es con humildad. Al ser humano le urge escuchar algo y es la palabra implantada. Eso es lo que nos urge. Y eso de la palabra implantada, ¿qué hace referencia? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, ocurre algo que el Evangelio va a llamar nuevo nacimiento. Otra manera en como el Nuevo Testamento lo va a llamar es regeneración. Y cuando se da el acto de la regeneración, el nuevo nacimiento, que es una obra de Dios en nosotros, es implantada la palabra del Señor en nosotros. Es implantada en la vida del creyente. Dice Efesios que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él decidió. ¿Y cómo decide el Señor por nosotros? Nos permite escuchar su palabra, nos mueve por esa palabra a la fe y nosotros reaccionamos en fe a la palabra del Señor. Y esa palabra implantada en nosotros, esa palabra implantada, necesitamos que comience a crecer. Comience a integrarse. Recuerde la manera en cómo hemos llamado la serie, que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. De tal manera que esa palabra comienza a formar parte de la vida misma del creyente. Se entrelaza esa palabra con el creyente, se entrelaza. La palabra de Dios crece de tal manera en la vida del ser humano que comienza a entrelazarse, haciéndose una esa palabra con la vida del que la oye. Una. La palabra comienza a permear mi manera de hablar, comienza a permear mi manera de pensar, comienza a unirse conmigo de tal manera que mis pensamientos ahora están guiados por ella. Ahora mis acciones están determinadas por ella. Ahora mis decisiones están iluminadas por ella. ¿Se da cuenta lo que está diciendo esa palabra implantada ahora? Y esa expresión implantada hace referencia a entrelazada. Esa palabra que ha sido sembrada ahora comienza a crecer y desarrollarse en nosotros. Esa palabra es poderosa para salvar vidas. Santiago enfatiza el poder dinámico que tiene esa palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Isaías nos dice que esa palabra va a producir aquello por lo cual fue emitida por el Señor en nosotros. Y Santiago va a reconocer ese poder de la palabra de Dios en la transformación. Debemos nosotros recordar nuevamente que es Cristo quien salva, indudablemente. Pero Dios usa la palabra como instrumento para traernos a la salvación, para mostrarnos a Cristo. Es la palabra de Dios recibida y enraizada. Recuerde, como entrelazada con la vida, porque se hace una con la vida del creyente que comienza a generar fruto en nosotros. Y el fruto es esa santidad, esa entrega al Señor, ese pensar como Él, vivir como Él, caminar como Él. ¿Se da cuenta del por lo tanto? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y aquí nos dice cómo esa palabra que ha sido recibida y comienza a entrelazarse en nosotros, comienza a traer un crecimiento espiritual y a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Produce lo que debe producirse en la vida de quien camina con el Señor. Y lo que comienza a producirse es ese fruto del Espíritu en nosotros. Eso es lo que comienza a producirse, a desarrollarse en nosotros. La palabra actúa, ¿sí? La palabra actúa y una vez sembrada en nosotros, una vez implantada en nosotros, que echa raíces, una vez esa palabra es sembrada en nosotros, echa raíces y se entrelaza con nuestra vida, de tal manera que toda nuestra existencia
comienza a verse permeada por ella. ¿Se da cuenta la necesidad de ser prontos para oír? Porque esa es la manera como comienza entonces a obrar en nosotros la justicia de Dios. A obrar en nosotros eso que Dios quiere ver en nosotros. Cuando nosotros dejamos que la palabra comience a crecer, somos prontos para oír. Debemos reconocer si algo adolece, si algo estamos perdiendo es cada día nuestra sensibilidad a escuchar a Dios y su palabra. Estamos perdiendo esa sensibilidad. Cada día nos escuchamos más a nosotros y pretendemos y le exigimos a Dios que nos escuche Él a nosotros. El apóstol aquí en este llamado de ser oidores de la palabra, de ser hacedores de la palabra, más que oidores, no solo oidores, más que oidores, hacedores de la palabra. Aquí se nos está exhortando a nosotros, se nos está exhortando a un despliegue, a un desligarnos de toda la suciedad, la inmundicia espiritual y a revestirnos de las virtudes que resultan de una relación íntima con la palabra. ¿Qué resulta de nuestro caminar con la palabra si no es el carácter de Cristo en nosotros? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que sea el Señor acompañándonos, fortaleciéndonos y dirigiéndonos. Que sea el Señor acompañándonos en este peregrinar y ayudándonos a entender la necesidad que tenemos de ese por lo tanto, como lo expresa el texto. Por lo tanto, por lo cual, desechando toda inmundicia, por lo cual necesitamos ser prontos para oír, pero para oír necesitamos desechar y para oír necesitamos nosotros recibir. Apertura del corazón. Está la apertura en nosotros. Oremos y mientras oramos le invito para que escriba ahí en el chat y estaré muy pendiente de su comunicación. Señor, gracias por este regalo que tú nos das, la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Gracias por este espacio, Señor, para meditar en el llamado que nos haces y que seas tú en nosotros obrando esa perfecta y preciosa voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder sensibilizar nuestro oído, a quitar de nuestra vida, ser radicales en eliminar de nuestra vida esa inmundicia y esa malicia, y a ser prontos, Señor, para oír tu palabra, prontos para recibir esa palabra implantada que crece en nosotros, entrelazada con nuestra propia vida, y comienza esa palabra a ser una conmigo, Señor. No la palabra como algo ajeno a mí, sino que es ahora la palabra algo en mí. En mí. Ahora es la palabra transformándome, ayudándome, dirigiéndome, encaminándome. Se hace una conmigo tu palabra. Gracias, Señor, estamos en tu presencia y oramos que nos ayudes y dirijas en este día, en las actividades que vamos a emprender, en las labores, en nuestros trabajos, en las situaciones que debemos sortear hoy, cualquiera que sean, Señor. Permítenos caminar de tu mano y guiados por tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Recuerden escribir ahí por el chat. Estoy muy pendiente y estemos socializando. Recuerden que la gracia de Dios les acompañe, les dirija, les ayude y sustente. Un abrazo para todos y vivan este día intensamente, pero atendiendo a ese llamado del Señor a ser hacedores de la palabra, no solo oidores, hacedores de la palabra. Un abrazo para todos y ricas y abundantes bendiciones. Que el Señor les dirija, les encamine y les fortalezca en todo tiempo. Bendiciones, mis hermanos.